protocolo de seguridad pasado por alto. Un momento de trabajo rutinario. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir turnos ordinarios en las 6 muertes laborales más perturbadoras jamás documentadas. Estos no son solo accidentes trágicos de trabajos peligrosos, son recordatorios impactantes de que en cualquier lugar de trabajo, el más pequeño descuido puede exigir el precio más alto. Era el 8 de marzo de 2018 cuando Lainey Price, de 31 años, entró en la instalación de distribución de almacenamiento en frío, asignada al pasillo fuera de la sala de máquinas. Detallista y tranquila bajo presión, era conocida por seguir los procedimientos e intervenir cuando los equipos necesitaban una mente clara. Sus colegas respetaban su enfoque calmado para las situaciones de emergencia. En el suelo había un técnico de refrigeración de 44 años que prefería las listas de verificación, un coordinador de seguridad de 39 años que vivía según el manual y un líder de almacén de 28 años que mantenía los palés moviéndose eficientemente. El sistema tuvo problemas. Una válvula manual cerca del receptor de alta presión tenía una fuga de empaque en la acumulación. Las piezas de repuesto estaban en orden. Un detector de amoníaco fijo en la sala de máquinas estaba en modo de derivación para calibración, por lo que un medidor portátil sirvió como respaldo. El aparato de respiración autónomo más cercano estaba en un gabinete a 24 metros de la puerta, con contenedores de plástico apilados demasiado cerca para un acceso rápido. Un cambio reciente había movido el plano de apagado de emergencia a un nuevo panel. No todos habían pasado por la actualización. El viento empujaba desde la sala de máquinas hacia el pasillo interior del muelle cuando se abrían las puertas de la bahía. La liberación comenzó con una pluma blanca de una tapa de válvula en una línea de líquido, acompañada de un silbido ascendente que redujo la visibilidad cerca del suelo. La alarma portátil del técnico se disparó y movió a los trabajadores hacia el punto de reunión. Lainey activó la alarma más cercana y se dirigió al panel de apagado manual en el pasillo para cerrar las válvulas aguas arriba. El vapor se desplazó hacia el carril del muelle y el jefe del almacén señaló a los equipos que se movieran contra el viento. El coordinador de seguridad reportó una liberación peligrosa y comenzó a coordinar la respuesta. El cerrojo del gabinete para el apagado manual se atascó, desalineado lo suficiente como para robar segundos preciosos. La escarcha se extendió a lo largo del cuerpo de la válvula y las tuberías cercanas, creando condiciones peligrosas. Un segundo detector en el umbral del muelle se activó. El corredor se llenó de aire áspero que quemaba la piel expuesta y las vías respiratorias. Sin un respirador, cada paso hacia el panel reducía el margen de exposición. La pluma se espesó y el movimiento se volvió cada vez más difícil. Lainey colapsó en el pasillo entre la puerta de la sala de máquinas y los controles de apagado, a una distancia crítica del panel. El técnico agarró el aparato respiratorio y avanzó hacia la puerta para intentar un rescate. Las concentraciones lo hicieron retroceder. Esperaron a los materiales peligrosos con el área aislada. Los equipos de bomberos llegaron, establecieron zonas calientes y frías, hicieron una entrada con equipo de respiración y confirmaron el cierre manual mientras se cerraba una válvula remota aguas arriba. Los ventiladores de ventilación sacaron la nube mientras los detectores disminuían. Llevaron a Lainey a la zona fría, donde los socorristas proporcionaron oxígeno a alto flujo y soporte vital avanzado. Los hallazgos clínicos documentaron una lesión aguda por inhalación de amoníaco anhidro con edema de las vías respiratorias e hipoxia que resultó fatal. La distancia, la dirección del viento, el pestillo atascado y la falta de protección respiratoria inmediata se combinaron en su contra. La investigación identificó fallos críticos. El detector estaba en modo de derivación sin cobertura de respaldo. Acceso bloqueado al equipo de respiración. El apagado manual estaba demasiado lejos del peligro, fuga de válvulas sin resolver y las puertas del área dirigían las emisiones hacia las áreas ocupadas. Las acciones correctivas incluyeron detección fija redundante, reubicación de aparatos respiratorios con acceso claro, paradas remotas activadas con estaciones de extracción mapeadas, reparaciones prioritarias para fugas de presión y reglas de gestión de puertas. Los equipos comenzaron a ensayar escenarios específicos de amoníaco con rutas de salida contra el viento. Los trenes de válvulas fueron etiquetados nuevamente para mayor claridad y se proporcionaron planes previos al incidente con mapas de válvulas a los respondedores locales. Era 22 de mayo de 2016 cuando Rebecca Sloan, de 42 años, comenzó su turno en el andamio de restauración de fachadas de un edificio comercial del centro. Como una especialista en restauración experimentada con 15 años en el oficio, Rebecca era conocida por su meticulosa artesanía y nervios de acero trabajando a y alturas. Sus colegas respetaban su experiencia en la preservación de edificios históricos y su enfoque tranquilo ante los complejos desafíos de restauración. La reunión matutina se acortó para aprovechar las condiciones meteorológicas favorables. Se pronosticaron vientos fuertes para más tarde, creando urgencia para completar trabajos críticos.
Jordan Hale, un aprendiz entusiasta de 24 años, ayudó a Rebecca con el conteo de materiales y la organización de herramientas. La consultora de seguridad Priya Shah, una profesional minuciosa de 51 años, tenía programada una inspección al mediodía. Louis Grant, el operador de grúa de 33 años cauteloso, mantenía su posición cerca del elevador de materiales, conocido por anunciar los movimientos de la plataforma. El sistema de andamios mostró varias deficiencias preocupantes. Faltaba una sección de barandilla intermedia y una abrazadera de refuerzo en un rincón, esperando piezas de repuesto retrasadas. El hueco creó una abertura peligrosa en el sistema de protección contra caídas en un lugar crítico donde los trabajadores pasaban con frecuencia. Rebecca llevaba su arnés de seguridad, pero permanecía sin conectar a ningún punto de anclaje mientras se movía por la cubierta para inspeccionar el trabajo de rejuntado. Los puntos de anclaje disponibles en el techo no se utilizaron mientras ella se concentraba en examinar las juntas de la fachada cerca de la conexión del mástil. Un cable de alimentación temporal cruzaba la superficie de caminata, asegurado con cinta que había comenzado a levantarse debido al tráfico de personas. El borde levantado creó un peligro de tropiezo que se había señalado pero no corregido. La escotilla del montacargas de material permanecía abierta para las entregas. Las tablas del suelo cerca de la apertura habían sido recolocadas, pero no estaban aseguradas correctamente con pasadores de seguridad. Rebecca avanzó a lo largo del pasillo exterior hacia la esquina, donde la barandilla central faltante creaba un borde sin protección. Su bota tocó la cinta del cable de alimentación levantado, lo que la hizo ajustar su postura y cambiar el peso sobre la tabla suelta cerca de la abertura del polipasto. La tabla no asegurada se movió lateralmente bajo su peso. Mientras intentaba recuperar el equilibrio con un paso de talón a punta, el movimiento creó un espacio en el entablado. Un rollo de cuerda de sling atrapó brevemente su pie antes de soltarlo, añadiendo impulso hacia el borde sin protección. Sin el carril intermedio que faltaba para detener su movimiento lateral y sin una conexión activa de amarre, Rebecca superó la altura de la barandilla y cayó aproximadamente 28 pies. Durante el descenso, ella golpeó un travesaño inferior del andamio, causando una rotación antes de impactar la losa de concreto cerca de la base del mástil del montacargas. Los compañeros de trabajo inmediatamente iniciaron llamadas de emergencia mientras despejaban el área del montacargas y recogían equipos de respuesta a traumas. La plataforma del andamio fue asegurada con cinta de precaución para prevenir más incidentes y mantener acceso claro para los respondedores de emergencia. Los servicios médicos de emergencia llegaron para encontrar un trauma contundente no sobrevivible con lesiones graves en la cabeza y el pecho. Las fuerzas de impacto de la caída de 8,5 metros sobre concreto habían causado lesiones incompatibles con la vida. Las operaciones del sitio cesaron inmediatamente. El sistema de andamios fue etiquetado fuera de servicio y luego reconstruido con sistemas de barandilla completos, tablones adecuadamente asegurados y contravientos corregidos. La investigación citó múltiples factores contribuyentes: falta de amarre durante el movimiento, protección de baranda media faltante, tablones de cubierta no asegurados y procedimientos de limpieza inadecuados. Las medidas implementadas incluyeron el uso obligatorio de arnés durante todo el movimiento en la cubierta, verificación diaria de las clavijas de las tablas, el encaminamiento adecuado de los cables alejados de las pasarelas y criterios específicos de detención por viento. Se llevó a cabo una charla de seguridad en toda la ciudad para proyectos similares, haciendo hincapié en los requisitos de protección contra caídas en las interfaces de los montacargas. Era el 14 de agosto de 2018 cuando Cassie Donovan, de 31 años, llegó para su turno de noche en el almacén de distribución regional. Coordinadora de logística dedicada con 7 años de experiencia, Cassie era conocida por su precisa atención a los procedimientos de carga y su capacidad para mantener la eficiencia bajo presión. Su enfoque metódico le ganó el respeto de sus colegas. Andre Lewis, un operador de montacargas de 27 años elogiado por su enfoque preciso de las velocidades, fue asignado a la puerta 12. Ruth Park, una coordinadora de patio directa de 45 años, gestionó la puesta en escena de múltiples remolques simultáneamente. Eli Roberts, un trabajador temporal de 22 años que trabaja a un ritmo rápido, se concentró en apilar paletas dentro del remolque con una precisión impulsada por listas de verificación. Varios problemas mecánicos crearon condiciones peligrosas en la puerta 12. El sistema de retención del vehículo mostró no enganchado con un ticket de mantenimiento abierto sin resolver. El nivelador de muelle hidráulico tenía una fuga lenta que provocaba que el labio se asentara de manera impredecible bajo carga, creando huecos inestables. Las cuñas de rueda quedaron almacenadas en lugar de desplegadas bajo las ruedas del remolque. El coordinador del patio gestionó múltiples movimientos de remolque, priorizando la velocidad sobre los procedimientos de seguridad. La iluminación en el umbral estaba comprometida por una lámpara fundida, creando sombras que ocultaban el área crítica de la brecha entre el muelle y el remolque.
El tráfico de radio aumentó cuando el despacho pidió una carga acelerada para cumplir con los plazos de entrega. Los tiempos de respuesta comprimidos añadieron presión a la operación compleja que involucraba a múltiples personas y equipos en movimiento en un espacio reducido. Cassie se posicionó al borde del muelle para confirmar visualmente la alineación adecuada entre la plataforma del tráiler y el borde del muelle. Esta verificación manual era estándar cuando los indicadores mecánicos no proporcionaban una retroalimentación confiable sobre la posición del remolque y el estado de seguridad. Ellie se movió al frente del remolque para cuadrar el primer palé, mientras André se acercaba lentamente con su montacargas. El tractor del coordinador del patio contactó con el remolque durante la posición final, causando que el remolque sin asegurar avanzara sin restricciones ni calzos para prevenir movimiento. La brecha entre la cara del muelle y el remolque se amplió mientras el vehículo se deslizaba. El labio del nivelador comprometido se retrajo parcialmente debido a una fuga hidráulica, creando una zona de transición desigual. Cassie se encontró en la zona de peligro mientras el remolque se movía de manera impredecible hacia adelante y hacia atrás. El mástil del montacargas de André se acercó al umbral con líneas de visión obstruidas debido a la altura de la carga y la iluminación sombreada. El remolque retrocedió hacia el muelle con un movimiento de rebote, atrapando a Cassie entre el marco trasero del remolque y el borde sólido del muelle con una fuerza aplastante. André detuvo inmediatamente y dio marcha atrás con su montacargas. El nivelador se hundió más debido a una falla hidráulica, complicando la extracción del peligroso punto de apriete. Las fuerzas de compresión fueron instantáneas y severas, causando un trauma inmediato. Se llamó de inmediato a la respuesta de emergencia. Se detuvieron los muelles de carga cercanos y se levantaron las plataformas de acoplamiento para evitar el movimiento adicional de los remolques. Los socorristas aplicaron oxígeno mientras esperaban la llegada de los servicios médicos de emergencia. El personal médico de emergencia realizó soporte vital avanzado, pero los hallazgos clínicos revelaron lesiones aplastantes fatales en el pecho y la pelvis con hemorragia interna. Las fuerzas de compresión entre el pesado remolque y la estructura fija del muelle causaron un trauma no sobrevivible. La instalación se sometió a semi-amplias mejoras de seguridad. Todos los muelles fueron equipados con sistemas de retención de vehículos funcionales y procedimientos obligatorios de calzas para ruedas. Los sistemas de luces intermitentes verdes y rojas proporcionaron una confirmación visual clara de la seguridad del remolque. Se establecieron nuevos procedimientos con posiciones dedicadas de observadores durante el alineamiento de tráileres. La iluminación de umbral fue reparada y mejorada en toda la instalación. Se implementó un programa de auditoría de peligros en el muelle con inspecciones semanales y firmas documentadas. Era el 18 de febrero de 2017, cuando Holly Barrett, de 26 años, comenzó su turno en la planta de procesamiento de alimentos durante un ciclo de saneamiento crítico. Conocida por su meticulosa atención a los estándares de limpieza, Holly había trabajado como especialista en saneamiento durante 4 años. Sus colegas respetaban su dedicación a los protocolos de seguridad alimentaria y su disposición para enfrentar tareas de limpieza desafiantes. Marco De Luca, un técnico de mantenimiento metódico de 39 años y defensor del bloqueo, manejaba una reparación separada cerca. Janelle Porter, una inspectora de calidad exigente de 34 años, realizó hisopos de contaminación a mitad de turno en toda el área. Omar Wells, un supervisor de línea enfocado en el cronograma de 50 años, coordinó ciclos de saneamiento entre las corridas de producción. Un mezclador horizontal con ejes de paletas giratorias requería una limpieza exhaustiva para eliminar residuos del lote anterior. El panel de protección del equipo se había removido durante la solución de problemas y estaba esperando ser reinstalado después de la limpieza. Esto creó un punto de acceso abierto a los mecanismos internos del mezclador. El procedimiento de bloqueo escrito estaba publicado en el panel de control, pero la documentación no se había completado cuando comenzó la limpieza. El modo de jog del mezclador permaneció activo desde los controles de mantenimiento anteriores con una luz de estado que indicaba que había energía disponible en el motor de accionamiento. La comunicación entre los equipos de saneamiento y mantenimiento se mantuvo informal, sin una coordinación formal de la desconexión de energía. No se había aplicado ningún dispositivo de bloqueo en la desconexión eléctrica, dejando el equipo energizado durante las operaciones de limpieza. Las herramientas y los trapos de limpieza estaban posicionados en la tolva abierta para un fácil acceso. El botón de parada de emergencia funcionó correctamente durante las pruebas, pero no se consideró un aislamiento de energía adecuado para la protección del personal durante las actividades de mantenimiento. Holly se posicionó en un taburete para acceder al interior de la cámara del mezclador. Ella metió la mano en el espacio confinado para limpiar el residuo de las superficies de las palas, concentrándose en las áreas que requerían una limpieza manual detallada para cumplir con los estándares de sanidad. Un compañero de trabajo en el panel de control inició un breve ciclo de movimiento para reposicionar las palas y facilitar el acceso para la limpieza, sin saber que la mano de Holly seguía dentro de la cámara del mezclador.
El fallo de comunicación resultó fatal cuando la paleta comenzó a girar sin advertencia. La paleta giratoria atrapó el guante protector de Holly en un punto de pellizco entre el borde de la paleta y la carcasa de la mezcladora. La tracción interna ocurrió rápidamente cuando sus extremidades superiores fueron arrastradas hacia el mecanismo giratorio antes de que el operador del panel pudiera presionar el botón de parada de emergencia. La máquina continuó moviéndose brevemente después de presionar el botón de parada debido al impulso rotacional. El conjunto de paletas dejó de girar en segundos, pero el daño ya había ocurrido durante el contacto inicial y el enredo. Los compañeros activaron inmediatamente la respuesta de emergencia y recuperaron el kit de trauma. Se cortó la energía en el desconectador principal para asegurar que no hubiera más movimiento del equipo. Se colocaron guardias para prevenir contacto adicional mientras los socorristas fueron dirigidos a la sala de mezclas. Los hallazgos clínicos revelaron lesiones traumáticas catastróficas en las extremidades superiores con una rápida pérdida de sangre que resultó no sobrevivible. Holly fue declarada fallecida en el lugar a pesar de los esfuerzos inmediatos de respuesta de emergencia. La investigación identificó fallos críticos, ausencia de bloqueo adecuado durante la sanitización, partes móviles expuestas durante la limpieza y uso del modo de avance sin confirmación de que el personal esté fuera de las áreas peligrosas. Las acciones correctivas incluyeron bloqueo obligatorio con cerraduras grupales para actividades de saneamiento, sistemas interbloqueados que deshabilitan el modo de avance lento cuando se retiran los protectores y verificación por 2 personas para el aislamiento de energía. Controles adicionales incluían luces de advertencia visuales en los paneles de control, cajas de bloqueo en cada línea y protocolos mejorados de comunicación entre los equipos de mantenimiento y limpieza. La capacitación enfatizó la verificación del estado de energía cero y los peligros de los periodos de inercia del equipo que pueden causar lesiones incluso después de activar las paradas de emergencia. Era el 12 de octubre de 2016, cuando Garrett Cole, de 38 años, llegó a la sala eléctrica del techo del edificio comercial para solucionar un problema crítico de energía. Un técnico eléctrico experimentado con 12 años en el campo, Garrett era conocido por su enfoque metódico para la solución de problemas y su habilidad para diagnosticar problemas eléctricos complejos. La mañana trajo informes de anomalías térmicas detectadas durante un escaneo infrarrojo de rutina de un interruptor que alimenta equipos de HVAC en la azotea. Las operaciones de los inquilinos crearon presión para minimizar las interrupciones del servicio, cambiando el enfoque a diagnósticos energizados. Nina Álvarez, una aprendiz de electricidad de 20 años, ayudó con herramientas y documentación. Brent O'Keefe, un gerente de instalaciones de 47 años, había solicitado una interrupción mínima del servicio. Isaiah Kent, un técnico de HVAC de 32 años colaborativo, esperaba la verificación de energía. El entorno de trabajo presentaba varias condiciones peligrosas. El equipo de protección personal con clasificación de arco solo se utilizó parcialmente. Garrett llevaba un protector facial y una chaqueta protectora, pero no se había puesto guantes clasificados para voltaje a pesar de que estaban disponibles cerca. Se había quitado la cubierta frontal del panel eléctrico de 480 voltios, exponiendo conductores energizados. El etiquetado en los conductores estaba desgastado y parcialmente no coincidía con el cronograma de circuitos, creando confusión sobre qué circuitos correspondían a equipos específicos. Se seleccionó un multímetro digital con aislamiento de sonda desgastado para mediciones de voltaje. Había cables de prueba de repuesto con aislamiento adecuado disponibles, pero no se cambiaron antes de comenzar el trabajo de diagnóstico. El entorno de la azotea mostraba una alta humedad ambiental. Garrett comenzó a probar un terminal del lado de la línea para verificar las lecturas de voltaje. El aislamiento desgastado de la sonda falló durante el contacto y la sonda resbaló, haciendo contacto con un terminal de fase adyacente en el espacio confinado del panel. Se inició de inmediato una falla eléctrica de fase a fase. Ocurrió un intenso arco eléctrico, produciendo un plasma brillante, un calor extremo y una onda de presión que se expulsó desde la abertura del panel. La descarga eléctrica creó un carbonizado superficial en el panel frontal muerto. Garrett sufrió quemaduras térmicas severas en las manos y el rostro por la energía del arco eléctrico. Al mismo tiempo, experimentó una descarga eléctrica con una trayectoria de corriente a través de la parte superior del cuerpo, ya que la corriente de falla buscó tierra. El trauma eléctrico lo hizo caer hacia atrás sobre el suelo de concreto. Nina inmediatamente lo sacó tirando del cuello de su chaqueta protectora y activó el paro de emergencia para los sistemas eléctricos de la sala. Se realizó una llamada de emergencia a los servicios de emergencia. Se recuperó un desfibrilador externo automatizado del armario del pasillo y se aplicó según las instrucciones del dispositivo. Se iniciaron la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación mientras se esperaba la respuesta médica.
El personal del establecimiento aisló la corriente eléctrica aguas arriba del panel afectado y restringió el acceso a la azotea solo a los socorristas. Se aseguró la sala eléctrica para evitar que ingresara personal adicional al área peligrosa. Los servicios médicos de emergencia llevaron a Garrett al centro de trauma, pero los hallazgos clínicos revelaron una electrocución fatal con quemaduras de tercer grado asociadas y arritmia cardíaca consistente con fibrilación ventricular. La descarga eléctrica había interrumpido el ritmo cardíaco normal. La investigación citó múltiples factores contribuyentes: trabajo energizado sin justificación adecuada, selección inadecuada de equipo de protección personal y uso de equipo de prueba degradado con aislamiento comprometido. Las medidas correctivas incluyeron una política estricta de desenergizar a menos que sea inviable, con requisitos de justificación documentados. Las listas de verificación de inspección de guantes y cables de prueba se volvieron obligatorias antes del trabajo eléctrico. El etiquetado de paneles se actualizó con una identificación precisa de los circuitos. Se establecieron procedimientos para hacer cumplir el límite de arco eléctrico con requisitos adecuados de PPE. La programación de trabajo se ajustó para permitir cortes planificados con notificación a los inquilinos y arreglos temporales de energía. Se instituyeron calificaciones anuales de seguridad eléctrica para trabajos de diagnóstico energizados, con puertas de aprobación del supervisor. Era el 23 de julio de 2018, cuando Daniel Foster, de 33 años, respondió a informes urgentes sobre un bloqueo en la bomba de la estación de elevación de aguas residuales municipales. Daniel, una técnica de mantenimiento experimentada con 8 años en el sector de servicios públicos, era conocida por su habilidad para resolver problemas rápidamente y su dedicación a prevenir interrupciones en el servicio. La tarde trajo informes críticos sobre el bloqueo de la bomba que amenazaba con represar las aguas residuales en un vecindario residencial. La presión del tiempo aumentó a medida que aumentaban las quejas de los residentes afectados, exigiendo atención inmediata para prevenir desbordamientos de aguas residuales. Sam Rivera, un organizado ayudante de mantenimiento de 29 años, estaba disponible para proporcionar apoyo en espacios confinados. Colleen Meyers, una contratista eficiente de 41 años, coordinó la remoción de obstrucciones río abajo. Dana Kim, una despachadora tranquila de 36 años, manejó las llamadas de emergencia desde operaciones. Varios defectos en el equipo crearon condiciones peligrosas. El ventilador portátil de ventilación estaba en el camión con una nota de mantenimiento que indicaba un funcionamiento intermitente y no se obtuvo reemplazo. El monitor atmosférico multigas mostró un indicador de batería baja, mientras que la base de carga estaba ocupada por el equipo de otra tripulación. El trípode de recuperación y el cabrestante estaban disponibles cerca del camión, pero quedaron sin montar durante la evaluación inicial. Se comenzó un formulario de permiso para espacios confinados, pero quedó incompleto, sin que se asignaran formalmente los roles de asistente y participante. El olor a alcantarillado era particularmente fuerte en la escotilla de acceso. La dirección del viento llevaba vapores peligrosos directamente hacia el punto de entrada, concentrando gases peligrosos alrededor de la entrada del espacio confinado. Daniel abrió la escotilla de acceso y descendió por la escalera fija con el detector de gas sujeto a su pecho. El detector funcionó a pesar de la advertencia de batería baja, proporcionando algo de capacidad de monitoreo atmosférico. La alarma del detector de gas se activó poco después de la entrada al pozo húmedo bajo el nivel del suelo. Se escucharon tonos de alarma para el personal de superficie, pero no se comunicaron lecturas específicas de concentración de gas al equipo de apoyo arriba. En pocos momentos de alcanzar los peldaños inferiores de la escalera, Daniel perdió la postura normal y quedó inmóvil mientras estaba en la escalera. El inicio rápido sugirió exposición a altas concentraciones de gas sulfuro de hidrógeno. Sam se movió para ayudar sin ponerse protección respiratoria. Comenzó a descender, pero rápidamente se retiró tosiendo al indicar los tonos de alarma continuos que persistían las condiciones atmosféricas peligrosas. Colleen llamó a los servicios de emergencia y dirigió a los transeúntes lejos del área peligrosa. El trípode de recuperación fue colocado en posición, pero no había sido equipado con el sistema de cabrestante para extracción de emergencia. Llegó el personal de rescate del departamento de bomberos con equipos de respiración autónomos. Un rescatista entrenado entró en el espacio, conectó la línea del cabrestante al arnés de Daniel y completó la extracción vertical hasta la superficie. Los socorristas iniciaron inmediatamente oxígeno de alto flujo y protocolos avanzados de soporte vital. El ventilador fue conectado para purgar gases peligrosos con lecturas atmosféricas que volvieron gradualmente a niveles seguros. Los hallazgos clínicos revelaron envenenamiento fatal por sulfuro de hidrógeno con parálisis respiratoria rápida e hipoxia severa resultante.
Las altas concentraciones de gas provocaron una incapacitación inmediata y un fallo respiratorio que resultaron no sobrevivibles a pesar de los esfuerzos de rescate rápidos. La investigación identificó fallos críticos, documentación de permisos incompleta, falta de monitoreo atmosférico continuo con lecturas seguras confirmadas e intentos de rescate sin la protección respiratoria adecuada. Las medidas correctivas incluyeron ventilación continua obligatoria antes de entrar, detectores completamente cargados con pruebas de verificación, preinstalación de trípodes antes de abrir espacios y roles de asistente designados con comunicación por radio. Se incluyeron controles adicionales como capacitación en sulfuro de hidrógeno, práctica de rescate con maniquíes y la firma obligatoria del supervisor antes de ingresar a espacios confinados. Las estaciones cercanas fueron sometidas a auditorías de seguridad para detectar deficiencias similares. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.